Calcular el volumen que se obtiene al rotar las curvas y igual a raíz cúbica de x y y igual a x cuartos alrededor del eje y. Entonces nos piden que calculemos el volumen que generan la intersección de esas dos curvas al poner a rotar esa área que nos da alrededor del eje y. Entonces vamos a ver la solución del ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es hacer un gráfico que nos va a ayudar definitivamente a bosquejar mejor la situación. Para ello entonces vamos a hacer un gráfico rápidamente. Bien, ahí tenemos más o menos bosquejadas las dos curvas. La curva que está en verde es la curva y igual a raíz cúbica de x, es aproximadamente esa la curva. Y la curva que está en azul o la recta es y igual a x cuartos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es, después de tener graficadas esas dos curvas, es hallar los puntos de corte o el punto donde se cortan las dos curvas. El primer punto pues va a ser el origen, coordenadas el punto 0, 0, y el otro punto de corte va a ser este punto acá donde se cortan, lo llamaremos el punto P. Entonces esos son los dos puntos claves, el punto del origen y el punto P. Vamos a hallar las coordenadas del punto P. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Entonces lo primero que hacemos es calcular los límites, puesto que vamos a aplicar un concepto importante para poder calcular el volumen que se obtiene al rotar esas dos curvas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces decimos que raíz cúbica de x va a ser igual a x cuartos, es decir, igualamos las dos funciones, van a tener el mismo valor de x donde se cortan, y lo que hacemos es despejar el valor de x. Entonces elevamos al cubo ambos miembros para quitarnos la raíz de encima. Entonces quedaría como x igual a x al cubo sobre 4 al cubo. Luego esto sería x igual a x al cubo sobre 64. Luego aquí nos quedaría que x al cuadrado va a ser igual a 64, puesto que una x se cancela y queda x al cuadrado igual a 64. Luego entonces x es igual a 8. Luego si x vale 8, ¿cuánto vale y? La otra coordenada. Entonces x vale 8. Luego f de x lo emplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y decimos que y igual a x cuartos. Entonces me queda que y vale 8 sobre 4. Luego entonces y vale 2. Efectivamente el punto de corte va a tener las coordenadas 8,2. ¿Ok? Eso es básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Fácil, muy fácil. Lo que vamos a hacer es, sacamos un diferencial de área, ¿cierto? Que lo vamos a llamar dx, un dx. Y lo que vamos a hacer es poner a rotar esa área que está comprendida entre las dos curvas. La ponemos a rotar sobre el eje y eso nos va a dar un volumen determinado. ¿Cómo es el volumen? Entonces, note, el volumen va a ser el área que describe el área multiplicado por ¿qué? Por 2pi por el radio, porque acuérdese que al poner a girar toda esa área, pues me va a generar como una especie de círculo. Y si nosotros notamos el perímetro de un círculo, ¿cuál es? 2pi por el radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir entonces que el volumen va a ser igual, por definición, cuando ponemos a rotar este tipo de áreas, la integral entre a y b de 2pi por x, porque lo que está variando es x, y por f de x, es decir, función, por el diferencial de x. Entonces note, 2pi por x va a ser como el perímetro que describe la circunferencia que se genera al rotar, ¿cierto? Y f de x, pues es la función que me comprende esas dos curvas. Entonces vamos a ver qué es f de x. Entonces, la función f de x va a ser lo siguiente. F de x va a ser igual a raíz cúbica de x menos x cuartos. Esa va a ser la función. Raíz cúbica la parte superior menos la parte inferior, la recta, y eso me da el área compartida entre esas dos curvas. Es la integral, ¿por qué? Porque el área bajo la curva se define como la integral, y multiplicado por 2pi por x, porque eso es al poner a rotar todo eso. Entonces fíjese que tengo x por f de x, pues eso me va a dar indudablemente un volumen. ¿Ok? Muy bien. Entonces note lo siguiente, vamos a reemplazar todo lo que tenemos ahora en esa formulita, y decimos que entonces el volumen que se genera al rotar esas dos curvas que se intersectan, entonces va a ser la integral entre a y b son los límites, entonces los límites van desde 0 hasta 8. ¿Por qué? Porque lo que está variando es x, y x ya dijimos que varía de 0 desde el origen hasta 8, que acabamos de calcular el punto de coordenadas P, 8, 2. ¿Ok? Entonces, por 2pi por x y por f de x, pero f de x es raíz cúbica de x, que eso es lo mismo que tener x a la 1/3 menos x sobre 4. Y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Ok, ahora note, vamos a sacar el 2pi de la integral y nos queda la integral entre 0 y 8 de x por x a la 1/3 me da x a la 3/3 por x a la 1/3. Es decir, 3/3 más 1/3, x a la 4/3, ¿cierto? Menos x por x cuartos me da menos x a la 2 sobre 4, ¿ok? Por diferencial de x. Entonces, ¿qué me queda?
que el volumen va a ser 2pi por la integral de x a la 4 tercios. Entonces x a la 4 tercios a qué es igual. La integral de eso es, recuerden, es la integral de una potencia. Entonces va a ser x a la 4 tercios más 1 sobre 4 tercios más 1. ¿Ok? Menos la integral de x al cuadrado sobre 4 sería x a la 3, sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. ¿Ok? Evaluado entre 0 y 8. Luego el volumen va a ser igual a 2pi que multiplica a x a la 4 tercios más 1, eso es 7 tercios, x a la 7 tercios. ¿Por qué? Porque 4 tercios más 1 es lo mismo que 4 tercios más 3 tercios. 3 tercios es 1. Entonces 4 más 3 es 7, 7 tercios, ¿cierto? Sobre 4 tercios más 1, acabamos de decir que eso es 7 tercios, menos x a la 3 sobre 2 más 1 es 3, pero el 4 se me había olvidado, entonces 4 por 3 da 12, ¿ok? No se les olvide que aquí debíamos colocar un 4, que es el que tiene la función original, ¿ok? 4 por 2 más 1, o sea, 4 por 3, 12. Evaluado entre 0 y 8. Luego, ¿eso qué nos va a dar? Eso nos va a dar entonces, reemplazando los límites, que el volumen va a ser igual a 2pi, que multiplica a 8 a la 7 tercios sobre 7 tercios, menos 8 a la 3 sobre 12. ¿Ok? Y el límite inferior, 0 a la algo, pues va a ser 0. Luego esto va a ser igual, haciendo esas operaciones, quedaría 2pi, que multiplica a 8 a la 7 tercios, dividido entre 7 tercios, eso me daría 384 sobre 7, menos 8 a la 3 sobre 12, eso daría 512, 512 sobre 12, ¿ok? Para los que no vieron cómo sacamos el 384 sobre 7, es muy fácil. Usando la calculadora tendríamos que esto es 8 elevado a la xy a la 7 tercios, ¿ok? Eso da 2.333 y multiplicado por igual, eso da 128. Si lo multiplicamos por 3, eso me da 384 dividido entre 7. Bueno, muy bien. Ahora el volumen va a ser 2pi que multiplica, eso va a ser 12 por 7, el mínimo común denominador va a ser 84 y la suma de esas dos fracciones va a ser 1024 arriba en el numerador. Ustedes lo pueden comprobar sin problema y eso me queda 2048 por pi sobre 84. Si nosotros simplificamos eso, llegamos a que es 512 pi sobre 21 unidades cúbicas. Entonces el volumen de eso va a ser 512 pi sobre 21 unidades cúbicas, porque eso puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, lo que queramos, ¿ok? Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil, ¿ok? Entonces fíjense que las integrales nos sirven para muchísimas aplicaciones. Entonces, hay quienes me preguntan, profesor, ¿para qué sirve tanta matemática? ¿Sí voy a aplicar eso en algún momento? Claro que sí. Si no hubiese sido por todo este desarrollo matemático y físico que hemos tenido hasta el momento, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor para la tecnología y para los avances científicos hubiesen sido posibles. Todo está fundamentado en las matemáticas, en las integrales, en las derivadas y en todos los campos de la matemática que tanto problemas les dan a algunos estudiantes. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Repásenlo cuantas veces sea necesario. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordematematica's.com. Hasta pronto.